Continuamos con la meditación sobre el pecado venial por San Antonio María Claret, explicando los ejercicios espirituales de Santo Ignacio. Y bien, dice en el punto 3 de la meditación 11 del pecado venial, dice, para conocer la malicia del pecado venial, es un medio muy oportuno observar las penas con que Dios lo ha castigado, teniendo en cuenta que el que castiga es Dios, un Dios sabio, que no obra por ignorancia. Es un Dios justo que nos deja llevar por la pasión. Es un Dios misericordioso que por lo mismo está más inclinado a perdonar que a castigar. Es un Dios bueno que no castiga sino por fuerza y además castiga el pecado venial en un alma que está en gracia, que es amiga suya y heredera del cielo, y sin embargo la castiga. Oh, cuán grande debe ser la malicia del pecado venial. En las Santas Escrituras se hallan un sinnúmero de ejemplos. Por ejemplo, María, hermana de Moisés y de Aarón, porque había murmurado ligeramente de su hermano, el Señor la castigó repentinamente con la enfermedad asquerosa de la lepra. María, hermana de Moisés y Aarón, quedó leprosa por haber murmurado de su hermano. Números capítulo 11. La mujer de Lot, Dios la castigó y la convirtió en una estatua de sal por haber pecado venialmente, volviendo curiosamente los ojos hacia la ciudad contra el precepto del Señor. El ángel había dicho, váyanse de Sodoma y Gomorra y no volver a ver. Ella se volteó para ver qué pasaba, porque quedó estatua. Bien, Génesis 19. Por pecado venial, por una pequeña desconfianza en que incurrieron Moisés y Aarón, no entraron en la tierra de promisión, tierra prometida, Números capítulo 20. Moisés tocó, no sé qué, 2 veces en lugar de una, la roca y salió el agua, pero castigado. Las muertes de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, la de Osa, la de Ananías y Zafira, y otras muchas, sucedieron por culpas leves. ¿Quién no temerá? ¿Quién no irá con cuidado en cometer semejantes faltas? No solo castiga Dios las faltas leves, con esas penas, sino que además las castiga con otras todavía mayores en el purgatorio. Por una mentira leve, por una sonrisa menos decente, por una palabra menos honesta, por una murmurancia, etcétera, etcétera, padecen allá las almas la pena de daño con que son privadas de ver a Dios, y la pena de sentido en atrocísimas llamas por más tiempo del que se piensa, y en tribulación mayor que todas las penas que en este mundo pueden verse o sentirse. ¿Qué precepto harías, qué concepto harías, alma mía, dice el santo, de esas culpas leves que tan fácilmente cometes, si actualmente te hallaras en el purgatorio como por ellas has merecido? ¿Llamarías leves unas faltas que te privan de un bien infinito, cuál es la vista de Dios, la posesión de la gloria del cielo? ¿Tendrías por boberías y por cosas de despreciar como escrúpulos unas culpas que te merecen una cárcel la más terrible, prisiones de las más estrechas, suplicios los más atroces? Si ahora vieras a una persona de las más principales que la sacan de su casa o palacio y la llevan a la cárcel, y allí en medio del patio encienda una hoguera y la meten dentro de aquel gran fuego, y preguntando tú por el delito que ha cometido aquella persona tan principal, te respondiesen que es así castigada porque dijo una mentira, una murmuroncilla u otra falta venial, ¿dirías que el pecado venial es nada? Pues sabe, alma mía, que los pecados veniales son castigados con penas de prisiones, tormentos, los más dolorosos en el purgatorio, y nos privan de muchas gracias, luz del Espíritu Santo. El santo concluye aquí, afecto de arrepentimiento. Oh Dios mío, ahora conozco algún tanto la malicia del pecado venial. Ah, si yo lo hubiera entendido antes, no lo hubiera cometido. Como por juguete lo ha hecho hasta aquí, pero de aquí en adelante os doy palabra, Dios mío, que no volverá a pecar.
ayudado con vuestra divina gracia. Perdonadme, Padre mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, yo os prometo que haré fruto digno de penitencia. Propósito, dice el santo. Os doy palabra, Padre mío, que de aquí en adelante me valdré de aquellos medios que conozco más oportunos para no volver jamás a caer en culpas leves, deliberadas. Así os prometo, Dios mío, que todas las mañanas haré propósito firme de no pecar venialmente en aquel día, y por la noche me examinaré, me arrepentiré si alguna cosa he delinquido, he caído. Evitaré las ocasiones de faltar. Andaré con más cautela en las conversaciones. Tendré mortificadas mis pasiones y sentidos, singularmente los ojos. Los tendré siempre modestos y recogidos. Poniendo más cuidado en la guarda de mi lengua, guardaré silencio, y cuando tenga que hablar, andaré con mucha cautela para que mis palabras no falten a la verdad, a la caridad, a la humildad, ni a la castidad. Pensaré que estoy en vuestra divina presencia y que en el día del juicio me habéis de juzgar de todo, hasta de una palabra ociosa, dijo Cristo, Mateo 12:36, y aún de las cosas justas. Esto lo dice el Salmo 74:3. El pecado, dice, venial. Imagínate que ves a un alma viva en la vida de la gracia. Entonces el alma vive, está en gracia de Dios, no está separada de Dios, como una persona vive, pero dice, por el pecado venial se halla como un Job en un muladar, bullendo en gusanos, asquerosa, macilenta, moribunda y casi a punto de caer en pecado mortal y morir con culpa grave. Entonces, aunque la persona todavía vive, Job vivía, pero cuando estaba sobre el basurero, ahí estaba lleno de gusanos, de lepra. ¿Sí? Esa es el alma en pecado venial. 10.000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, pero preparan la caída en pecado mortal. Porque dice el mismo Dios que el que desprecia las faltas pequeñas, poquito a poquito viene a caer en las faltas graves. Considera, alma mía, qué cosa es pecado venial y por qué se llama venial. El pecado venial es una ofensa, aunque leve, que la criatura hace al Creador. Es una ofensa leve, pero es una ofensa que la criatura hace al Creador. Se llama culpa leve en sí, no en sí absolutamente, sino respecto al pecado mortal, en cuya comparación el venial, aunque enorme en la malicia, se dice mal pequeño. Entonces, venial, un pequeño, en comparación del grande, del pecado mortal, pero sí, en sí es algo malo en sí, no hay otra, es malo. Al modo que la tierra en sí vastísima, grandísima, en comparación del universo entero se llama pequeña. Mira, aquí la tierra pequeña, aquí es otro planeta, pero ya está. Como el mar Mediterráneo, que en sí es muy grande, pero comparado al océano, es pequeño. Un mar, en comparación del océano, es más pequeño, pero es mar grande también. El pecado venial es una ofensa hecha a Dios. Esta ofensa contiene en sí tanta malicia que no se debería cometer aunque con él se pudiera salvar la vida a un hombre. Entonces, me dicen, haga una pequeña mentira, y este hombre no morirá. Bien, no puede hacerlo. ¿Por qué? Bien, en sí es malo. Algo malo en sí, intrínsecamente es malo. Entonces, el pecado venial en sí mismo es como algo tóxico. Algo tóxico no se toma. En sí mismo es tóxico. El pecado venial es una ofensa hecha a Dios, y esta ofensa contiene en sí misma tanta malicia que no se debería cometer aunque con él se pudiera salvar la vida de un hombre o salvar a todos los habitantes de la tierra. Si con una mentira leve, por ejemplo, se pudiera sacar todos los condenados del infierno y convertirlos en santos y salvarlos a todos, no se podría decir esta mentira. ¿Por qué? Porque es una ofensa hecha a Dios nuestro Señor. Entonces, el mal de malicia no se puede hacer, sea lo que sea, no se puede. San Camilo de Lelis decía que se dejaría dividir en 1000 pedazos muy pequeños antes que cometer una sola culpa venial con advertencia.
Y Santo Domingo sabe, se prefiere morir antes que pecar. Tenía razón. El pecado venial es más temible que las penas del infierno. Persuadido de esta verdad, decía San Anselmo, que si de una parte viera abierta el infierno y de otra se hallara obligado a cometer advertida y deliberadamente un pecado venial, antes que cometerlo, elegiera caer en el infierno. Lo mismo debo hacer yo en tales circunstancias, porque el infierno es mal de pena, de castigo, y el pecado venial es mal de culpa, de malicia. Y la pena, como pena, no es una ofensa a Dios, mientras el pecado de malicia sí es ofensa a Dios. Por consiguiente, por muy atroz que sea la pena, es menor mal que la misma culpa. De modo que un solo pecado venial es en sí mayor que la destrucción del universo entero. Un solo pecado venial en sí es mayor mal que la destrucción del universo, que el destierro de todos los ángeles estando en el cielo, que la condenación de todas las almas a las llamas del infierno. Entonces, un solo pecado venial es más grave que destrucción del universo, destierro de los santos ángeles del cielo y condenación de todos los hombres al infierno. Y la razón es porque todos estos males, aunque grandes, tocan las criaturas finitas y limitadas. Pero la culpa, el pecado de malicia, aunque leve, toca y ofende a Dios, que es infinito, dignísimo de todo honor y gloria, que debe ser amado sobre todas las cosas y se le desprecia por una bagatela. Dios es amable, es amante, nos ha criado para el cielo, nos conserva y nos dispensa toda especie de beneficios naturales, sobrenaturales, visibles e invisibles, y no lo amamos. Y con esos dones de Dios lo ofendemos. Qué ingratitud, qué tontera. De veras, los únicos sabios son los santos. Si es horrorosa la malicia del pecado venial, es más espantoso su número. Apenas pasa un día que una persona no cometa muchos pecados veniales, o por malicia, o por fragilidad, o por inadvertencia, con pensamientos vanos, inútiles, aversiones a tus prójimos, afectos desordenados, con palabras ociosas, soberbias, libres, ásperas, mentirosas, con acciones, omisiones, con la comida, bebida, en el acostarte, en el levantarte, con actos de pereza, en las plazas, calles, casas, en las iglesias, en el modo de andar, mirar y demás maneras. Y aún en las cosas buenas, cuántas faltas no cometes, haciéndolas con precipitación, con tibieza, flojedad, distracciones voluntarias, con infidelidad a las inspiraciones de Dios. Tantas y tantas son las faltas que cometes que se puede decir que exceden el número de los pelos de tu cabeza. Afecto de admiración. Oh Dios mío, yo estoy lleno de admiración y espanto. Sí, Jesús mío, yo estoy espantado al considerar la malicia de los pecados veniales y la multitud de los que cometí, por manera que puedo decir que de la planta del pie a la coronilla de la cabeza no tengo más que llagas de pecados. También estoy espantado, Jesús mío, de vuestra paciencia en sufrir tantas faltas con que os he ofendido. Yo no puedo sufrir una mosca que me moleste, pues la esquivo luego. Yo no puedo aguantar a un perro que me muerda, y vos me habéis sufrido tanto tiempo con mis pecados veniales, con que os he molestado y os he mordido. Perdonadme, Jesús mío, no más pecar. Ahora que conozco la malicia y número de los pecados veniales que he cometido, me arrepiento y os digo con el profeta: limpiadme, Señor, de todos mis pecados, graves, leves, sabidos e ignorados. Y aún os pido perdón por los que no he cometido, pero sí que he sido causa que los hayan cometido otros por mi culpa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los efectos del pecado venial deliberado? En esta vida son 4. Nos priva de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tenía vinculadas en nuestra exactitud y fidelidad. Disminuye el fervor de la caridad y la generosidad en servicio de Dios. Aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud y predispone para el pecado mortal.
Entonces nos priva de muchas gracias. El pecado venial deliberado nos priva de muchas gracias actuales, ayudas, luces, protecciones, intervención de Dios en nuestra alma. Estas gracias estaban vinculadas a nuestra exactitud y fidelidad, pero quedan destruidas por el pecado venial voluntario. Por ejemplo, no sé, un pollo chiquito muere, se acabó, crece, se hace gallina, va a dar, no sé, decenas de huevos, frutos, ¿no? Esta privación determinará unas veces la caída en una tentación que hubiéramos evitado con esta gracia actual de que hemos sido privados. Por ejemplo, hacemos un pecado venial deliberado, esto nos priva de una gracia que ayuda, una protección divina, que nos hubiera protegido y no caer en la tentación. Por ejemplo, otras, la negación de un nuevo avance en la vida espiritual. Entonces nos impide de avanzar en la vida espiritual. Quedamos ahí, con abajo, y esto aumenta el camino. Siempre una disminución del grado de gloria eterna que hubiéramos podido alcanzar con la resistencia a aquella tentación o con aquel crecimiento espiritual. Explicamos un poco esto. Entonces el pecado venial deliberado causa una disminución del grado de gloria eterna que hubiéramos podido alcanzar en el cielo y también resistencia a las tentaciones futuras. Solo a la luz de la eternidad, cuando ya no hay remedio, nos daremos cuenta de que se trataba de un tesoro infinitamente superior al mundo entero. La gracia, el bien. Y lo perdimos alegremente por antojo, capricho de cometer un pecado venial. Entonces realmente es grande peligro. Nos priva de muchas gracias, luces, bendiciones, protecciones, y privándonos de esta protección divina, caemos en tentaciones, otros problemas, y nos hace la vida más complicada. Segundo peligro, digamos, del pecado venial deliberado, disminuye el fervor de la caridad. Se cae el fervor hacia abajo. Y también disminuye la generosidad del servicio de Dios. Uno no es generoso, es flojo, es egoísta. Este fervor y generosidad supone un sincero deseo de la perfección y un esfuerzo constante hacia la perfección, cosas del todo incompatibles con el pecado voluntario, venial voluntario, que significa una renuncia al ideal de superación y una parada voluntaria en la lucha empeñada para ello. Veamos un poco más esto. Entonces, el pecado venial disminuye el fervor de la caridad, del amor a Dios y, por tanto, el amor al prójimo. Disminuye la generosidad del servicio de Dios. Este fervor de generosidad supone, entonces, para tener fervor, caridad, generosidad, supone un sincero deseo de la perfección y también un esfuerzo hacia la perfección, un esfuerzo constante, regular, no de un día sí, 3 días no, un esfuerzo constante viene de decir constare, firme pero perseverado hacia adelante, constante hacia la perfección, cosas del todo incompatibles con el pecado venial voluntario, que significa, de un lado, renuncia al ideal de superación y también una parada voluntaria en la lucha empeñada para ello. Entonces uno se para, no avanza. Si uno tiene que ir a tal lugar, por ejemplo, si le toma 10 minutos el camino, si no avanza, puede pasar horas y no avanza nada, no llegará. Entonces también disminuye el fervor de la caridad y por lo tanto del amor de Dios. 3. El pecado venial aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud. Entonces allí es muy peligroso para uno mismo. Aumenta las dificultades en el ejercicio de la virtud. Es una resultante de las dos consecuencias anteriores. Privados de muchas gracias actuales, ayuda, luces, protecciones, fuerzas que necesitaríamos para mantenernos en el camino del bien, y disminuido nuestro fervor y generosidad en el de Dios, el alma se va debilitando poco a poco y perdiendo cada vez más energías.
Cuando un cuerpo está debilitado, más fácilmente cae enfermo. Hay muchos microbios en el aire. Ellos mueren, ¿por qué? Porque andamos bien. Pero si estamos predispuestos, si somos débiles en la salud, vamos a enfermarnos más. El alma se va debilitando poco a poco y perdiendo cada vez más energías. Y esto predispone después a otras caídas. La virtud aparece más difícil, la cuesta que conduce a la cima resulta cada vez más escarpada. La experiencia de los pasados fracasos, de los que únicamente ella tiene la culpa, descorazona el alma y a poco que el mundo atraiga con sus seducciones, el demonio intensifique sus asaltos, lo echa todo a rodar y abandona el camino de la perfección y acaso se entrega sin resistencia al mismo pecado, de donde predispone para el pecado mortal. Entonces el pecado venial deliberado debilita, prepara al alma mayor caídas, el demonio, el mundo, uno mismo no ve claro y va a caer en pecado grave, pecado mortal que lo pone al borde del infierno. Entonces, como cuarta consecuencia del pecado venial, deliberado, la predisposición para el pecado mortal. Esa afirmación clara del Espíritu Santo, que el que desprecia lo pequeño, poco a poco se precipitará en lo grave. Eclesiástico 19:1. El que desprecia lo pequeño, poco a poco se precipitará abajo. Nadie cae así en pecado mortal de un golpe. Se prepara poco a poco. Entonces, cuidado, hijitas, cuidado las pequeñas cosas. Hacer todo por amor a Dios, hacer todo de manera valiente, varonil, y hacerlo por amor a Dios, no por los demás. Por los demás también, pero por amor a Dios. Es igual, ¿no? Pero primero por amor a Dios hacer las cosas, ¿no? El que desprecia lo pequeño, poco a poco se precipitará en lo grave, en lo peligroso. Rara vez se produce la caída vertical de un alma llena de vida y pujanzas sobrenaturales, por violento que sea el ataque de sus enemigos. Un alma llena de vida, de gracia y santidad, rara vez cae así, pum, abajo, no es posible. Casi siempre las caídas que dejan alma maltrecha junto al polvo del camino se han ido preparando poco a poco. El alma ha ido cediendo terreno al enemigo, ha ido perdiendo fuerzas con sus imprudencias voluntarias en cosas que estimaba de poca monta. Han ido disminuyéndose las luces y inspiraciones divinas. Luces, inspiraciones divinas. Se han desmoronado poco a poco las defensas que guardaban la fortaleza de nuestra alma y llega un momento en que el enemigo, con un furioso asalto, se apodera de la plaza en frente rumba. Esto es lo que pasa en el alma que cede al pecado venial voluntario. Entonces, primero, el pecado venial voluntario tiene una malicia muy grande, ofende a Dios. Nos priva de muchas gracias, luces, protecciones divinas que el Espíritu Santo tenía vinculadas a nuestra exactitud y fidelidad. Y todo esto que Dios había preparado para darnos, y bien queda destruido por nuestra culpa. 2. Disminuye el fervor y la caridad, la generosidad, el egoísmo llega y los problemas. 3. Aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud. Y 4. Predispone el alma poco a poco al pecado mortal. Entonces, es algo importante. Por ejemplo, si usted tiene en una casa ahí, desde el portón de entrada hasta el último cuarto, hay 3, 4, 5 puertas cerradas, el ladrón no puede entrar en el último cuarto. Pero si hay una sola puerta, pues entra. Esta se abierta, entra también. Entonces, esto en este mundo. En la otra vida, el pecado venial tiene además una lamentable repercusión en el purgatorio, en el cielo. En el purgatorio, la persona que hizo pecado mortal voluntario, aunque se salve, la razón es de ser de las penas del purgatorio, es el castigo y la purificación del alma. Todo pecado, además de la culpa, de la ofensa a Dios, lleva consigo un reato de pena que hay que satisfacer en esta vida o en el otro. Entonces, además del pecado, que es una culpa, que es una ofensa a Dios, bien hace falta satisfacer, reparar esto y ser castigado. El reato de pena
castigo de pena procedente de los pecados mortales, ya perdonados en cuanto a la culpa, y el de los veniales perdonados o no en esta vida, he ahí el combustible que alimenta el fuego del purgatorio. Todo se paga, decía Napoleón, después cuando él fracasó. Todo se paga. En ninguna cosa se cumple mejor esta sentencia, sentencia en que, en lo relativo al pecado, Dios no puede renunciar a su justicia, y el alma tendrá que pagar hasta el último céntimo antes de ser admitida al cielo. Y las penas que en el purgatorio tendrá que sufrir por esas faltas que ahora tan ligeramente comete, calificándolas de bagatelas, de escrúpulos o de peccata minuta, pequeños pecados, exceden a las mayores que en este mundo se pueden sufrir. Entonces, la más grande sufrimiento, pena, dolor de esta tierra es más pequeño que el menor del purgatorio, fíjese. Lo dice expresamente Santo Tomás, y sus razones quedan plenamente confirmados si tenemos en cuenta que las penas de esta vida, por terribles que sean, son de tipo puramente natural, mientras que las del purgatorio pertenecen al orden sobrenatural de la gracia y de la gloria. Hay un abismo entre ambos órdenes y tiene que haberlo, por consecuencia, entre las penas correspondientes también. Otra consecuencia del pecado venial deliberado, en la otra vida, además del purgatorio, en el cielo también hay problemas. Los aumentos de gracia santificante, de que el alma quedó privada en esta vida por la sustracción de tantas gracias actuales, en castigo de sus pecados veniales, tendrán una repercusión eterna. El alma tendrá en el cielo una gloria menor de la que hubiera podido alcanzar con un poco más de cuidado y fidelidad a la gracia, y lo que es infinitamente más lamentable todavía, glorificará menos a Dios por toda la eternidad. Entonces, de un lado, tendrá un grado de gloria menor, y del otro lado, glorificará menos a Dios por toda la eternidad por haber hecho pecados veniales deliberados. El grado de gloria propio y de glorificación divina está en relación directa con el grado de gracia conseguida en esta vida. Supongamos, una persona, llegó a, no sé, póngale 10 grados de santidad, en el cielo tendrá 10 grados de gloria personal y 10 grados de glorificación de Dios. Otra persona llegó a 2210 grados, y bien tendrá todo esto más que esta. Con otra palabra, una persona, supongamos, ganó 2,000 pesos, ¿sí? Y la otra persona ganó 200 millones. No es igual. Con 200 millones se puede hacer mucho más que con 2,000. Entonces, el grado de gracia, de gloria, también tiene, ¿cómo se llama? Depende de lo que estamos haciendo en esta tierra. Entonces aquí dice el padre Royo Marín, el alma tendrá en el cielo una gloria menor de la que hubiera podido alcanzar con un poco más de cuidado y fidelidad a la gracia, y lo que es infinitamente peor, glorificará menos a Dios por toda la eternidad. El grado de gloria propia y de glorificación divina está en estrecha relación directa con el grado de gracia, santidad conseguida en esta vida. Entonces, mientras más uno se santifica en esta vida, más en el cielo tendrá gloria personal y glorificará Dios más. Pérdida irreparable que constituiría un verdadero tormento por los bienaventurados si fueran capaces de sufrirlo. Pero gracias a Dios, como no pueden sufrir en el cielo, estar ahí. Con otras palabras, usted puede tener, no sé, una botella de 1 litro, y ahí tiene una botella de 20 litros. Ahora veamos un poco más teológicamente los efectos del pecado venial deliberado. Me baso en este libro de padre Antonio Royo Marín, de la Teología de la Perfección Cristiana. Muy bien hecho.
Los efectos del pecado venial deliberado en esta vida y en la otra. En la otra, porque hay problemas. Son 4 en esta vida. Las principales consecuencias del pecado venial cometido con frecuencia y deliberadamente. Primero, nos priva de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tenía vinculado a nuestra fidelidad. 2, disminuye el fervor de la caridad y la generosidad. 3, aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud. 4, predispone para el pecado mortal. Entonces, estos 4 voy a analizar un poco más. Entonces, hay 4 efectos. Priva de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo nos destina. Disminuye el fervor y la caridad. Aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud. Predispone a caer en pecado mortal y al infierno en esta vida. En el otro mundo, el pecado venial deliberado nos prepara un espantoso purgatorio y en el cielo menos gloria. Menos gloria. Bien, veamos un poquito. Primero, el pecado venial deliberado nos priva de muchas gracias, luces, ayudas, protecciones que el Espíritu Santo tenía vinculadas a nuestra exactitud y fidelidad, destruidas por el pecado venial voluntario. Entonces, Dios quiere darme 500 gracias, y yo, por ser infiel, por ser tibio, por no valorizar, bien, pierdo las 500 que estaban destinadas a darme. Por ejemplo, San Francisco, ¿sí? Dios pone a su corazón de renunciar a todo, hasta su manto, ¿sí? Él dice, no, eso ya es demasiado. Entonces, todas las otras bendiciones, es decir, los miles de personas que iban a seguir las huellas de Cristo mirando a San Francisco como capitán, bien, no llegaron. No llegaron. Con otras palabras, un arbolito ahí digamos, de fruta, de durazno, un duraznito ahí, lo pone ahí. Y bien, lo cuida, crece, después es un arbolote grandote que durante, 20, 30 años, cada año va a dar 30, 40, 50 cajas de duraznos, ¿sí? O de uva, o de cualquier fruto. Y bien, si al inicio usted no lo cuida, lo arranca, no hay nada, durante años no tendrá nada. Entonces, el pecado venial priva al alma de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tenía vinculadas a nuestra exactitud y nuestra fidelidad, destruidas por el pecado venial deliberado. Afectos, oh Dios mío, un enfermo tísico de lástima no sirve para nada, pues si una sola enfermedad deja tan mal parado un cuerpo, ¿cómo estará mi alma con tantas enfermedades? ¿Cuántos son los pecados veniales que cometí? Porque cada pecado venial es un cáncer que corroe el alma. Noten esto. Cada pecado venial deliberado es un cáncer que corroe el alma. Cada pecado venial es una lepra que la llena de inmundicias. Es una lepra que la llena de inmundicias. Es una perlesía que la entorpece para lo bueno. Es una hidropesía que le da sed de los bienes del mundo. Es como cuando tiene mucho sed. Entonces, cada pecado venial nos predispone a hacer más pecados, desear las cosas del mundo. Es asma que la dificulta la respiración hacia el cielo. Entonces, el pecado venial es un asma que dificulta la respiración para el cielo. No busca las cosas de arriba. Es una sordera que no la deja oír la voz de Dios. Es una ceguera que no la deja ver el camino de la perfección. Todos son pecados veniales. Es una lepra, es una hidropesía para los bienes, sed de los bienes de la tierra, placeres de la tierra. Es un asma que la dificulta respirar hacia el cielo. Y cuando respira hacia el cielo, ¿qué hace? Súplica. Oh Jesús mío, Hijo de David, ten piedad de mí como te has tenido piedad del ciego del camino de Jericó.
Sí, pero el ciego gritó misericordia, ¿se acuerdan? Había un ciego que pedía limosnas y escuchó mucha gente que pasaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Jesús, ¿qué pasa? Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Grita, grita, la gente cállate. Él grita más fuerte y dice Jesús, digan aquí, vengan. Lo anima, se va a ver Jesús. ¿Qué quieres? Y él con mucha confianza, sí, Señor, que yo vea. Y Jesús le confiesa su fe. Toca y se ve. Y sana los ojos. Entonces tengamos confianza. Oh Jesús, ten piedad de mí, como usted ha tenido piedad del ciego de Jericó. Haced que yo vea. Haced que yo vea. Digamos con confianza, Señor, yo quiero ver el estado de mi alma para no hacer esos pecados veniales que son tan peligrosos. Haced que yo vea. Limpiadme, Señor, como limpiasteis al leproso. Oh Jesús, Redentor mío, oh verdadero samaritano, echad el aceite de vuestra misericordia y el vino de la divina gracia sobre mis heridas y llagas que han abierto los ladrones, que son los pecados veniales. Los pecados veniales son ladrones, en cuyas manos he caído. Mirad, Señor, cómo me han robado las virtudes y méritos y me han dejado medio muerto en este camino.